Hermanos en Cristo, qué alegría pues poder compartir con ustedes este tiempo de reflexión. Pues hoy esta tarde yo tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor. Así es que antes que nada pues reflexionando un poco de la situación que estamos viviendo, la realidad que nos ha tocado vivir, en la cual esperamos que pronto volvamos a la normalidad, no a la nueva normalidad, sino a la normalidad. Porque los que creemos en Cristo Jesús, los que tenemos la fe cimentada en Cristo Jesús, tenemos la plena convicción de que esto es pasajero. Nada, ninguna prueba que haya sobrevenido sobre nuestras vidas o sobre el pueblo de Dios queda a perpetuidad. Como recibíamos una palabra hace ciertas predicaciones de nuestro pastor que decía, el justo por la fe vivirá. Y eso implica primeramente que el pueblo de Dios tenga la plena convicción de creer que Dios es el que tiene el control de todas nuestras realidades, de todas nuestras adversidades, y que cada una de esas adversidades van forjando, van transformando la vida del creyente a una vida mejor. También es importante recalcar que necesitamos en cierta medida reunirnos para entrar en esa fraternidad de comunidades de fe. Por ende, esperamos pues que esto se vaya normalizando poco a poco y que pronto estemos reunidos y haciendo fiesta al Señor. Gloria a Dios por ello, hermanos. Esta tarde quiero hacer una reflexión en cuanto a una de las cartas que ha sido quizás no tocada con esa fuerza, porque hay ciertos elementos en la carta que no permiten o que limitan, porque en nuestras comunidades de fe hay quizás la comunidad evangélica está estratificada y quizás los pastores tienen temor a predicar sobre esta carta cuando se va a señalamientos serios en cuanto a los ricos o los estratos más poderosos de la sociedad, y la carta a Santiago va a tener esa connotación. El escritor de la carta o la comunidad que escribe la carta va a señalar puntos enfáticos en cuanto a la condición de esas estratificaciones o estructuras sociales en las cuales unos están completamente desposeídos o han sido desposeídos por esa condición o esa estructura de poder, y los cuales se encuentran en la misma comunidad y que no han encarnado en cierta medida el mensaje salvífico de Dios, que es la justicia, el reino de Dios. Eso es lo que se nos ha venido predicando a lo largo de esta pandemia, mucha palabra de Dios en nuestras vidas. Por ende, el reto es a no ser los mismos, sino más bien ser transformados mediante la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que cambia y transforma al ser humano. No hay elementos o filosofías que puedan transformar. No estoy diciendo que esto es exclusivo de la religión o el cristianismo como tal, sino que hay otras religiones que comparten y dan lineamientos para llevar a una sana convivencia con las personas. La carta de Santiago es retadora porque va a plantearnos la condición de la comunidad en un momento de opresión, la condición de la comunidad en un momento de sufrimiento, en un momento de prueba, y la comunidad o el escritor de la carta va a darnos unos puntos esenciales o unas exhortaciones, lo que le llaman elementos parenéticos, exhortativos, que van a provocar que la comunidad despierte y que tome el llamado, que reconozca que es a través de la palabra de Dios que se cambia y se transforma
las realidades que son externas a nuestra vida, pero tanto también aquellas realidades que nosotros vivimos a diario, las dificultades, los problemas económicos, los problemas sociales como la delincuencia, la violencia, todos esos van encarnados en esta carta y yo quiero reflexionar en 4 puntos esta tarde. El primero sería primeramente plantearles en el capítulo 1, partiendo del versículo 16. Vamos a leer la escritura. Capítulo 1 de la carta de Santiago, versículo 16. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder para salvarles la vida. No se contenten con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición para practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. A esta tarde venimos delante de tu palabra, Señor, para que nos exhortes y nos muestres que mediante tu palabra, Señor, podemos preservar la vida. Es a través de los lineamientos tuyos que da el conocimiento y la sabiduría de tu Espíritu Santo en nuestras vidas que podemos alcanzar y preservar la vida. Así como nacer, crecer y transformarnos en mejores creyentes y mejores cristianos, hasta alcanzar y lograr a aquellos que no han sido alcanzados por tu palabra, por tu misericordia. Enséñanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Espero que hayan tomado la cita, hermanos. Es una palabra poderosa que está escrita en la primera carta de Santiago. Y primeramente es importante quizás contextualizar el entorno donde se da la carta. La carta, como dice el versículo 1 del capítulo 1, dice que está dedicada a las 12 tribus que se hallan dispersas por todo el mundo. Es una carta universal, pero a la vez va señalada a ciertos grupos que conocían ya el Evangelio. Una de las críticas que se le ha hecho a la carta es que no habla de Cristo. Otra de las críticas es porque hay ciertos padres de la iglesia que no la mencionan, pero tiene una riqueza de contenido en cuanto a encarnar los valores esenciales del reino de Dios. Y uno de ellos en esencial es el pro de los pobres. La búsqueda constante a través del reino de Dios, la lucha constante es de alcanzar a aquellos que son desvalidos. Y es por ello, hermanos, que primeramente para entenderla, podemos encontrarlos con una comunidad que se encuentra en una condición de prueba. ¿Sabe? En la época que se escribe la carta, hay un elemento esencial en las estructuras o la estratificación del Imperio Romano, y es primeramente que había como compadrazgo, se le llamaba,
Había aquel que tenía el poder, aquel que tenía las capacidades económicas y veía a aquellos que tenían condiciones inferiores, aquellos pobres desposeídos, él les ayudaba, les daba o en cierta medida como un compadrazgo y se volvían clientes de él en el sentido de que ellos tomaban la ayuda que este hombre de poder les daba y lo que pedía a cambio era la pleitesía, era que se diera a conocer delante de la comunidad como alguien que ayudaba, era un gran dador. Ese era en sí como el espíritu de ese tiempo. Gente que ayudaba, pero que lo que quería era que se viera, tener una connotación, que la gente lo observara y que dijeran, fulano de tal es un hombre que ayuda, da grandes donaciones. Pero en realidad era parte de la promoción. Como hoy podemos ver en día en las redes sociales, como muchos están dando en cierta medida víveres, pero se toman el selfie. Eso es parecido, porque en realidad no es en sí la ayuda, no tener la plena conciencia o encarnar el valor del reino de ayudar a aquel desinteresadamente, porque ese es el principio del amor, el darse al otro. Sinceramente, eso es parte de cómo tener la connotación de dar la ayuda. Eso no va y no debe ser el principio del creyente. Y eso es lo que sucedía en esa época. Habían condiciones limitadas para las personas del estrato social bajo. Tenían limitantes grandes. Habían campesinos que no tenían tierra para cultivarlas. Que era necesario pedir créditos grandes y eso los absorbía y no tenían o no alcanzaban los pagos y llegaban al extremo de perder todas sus posesiones, incluso mismo perder la vida dándose en esclavitud. Estas eran las condiciones que veía el escritor de la carta. Veía una condición de prueba, por eso dice en el versículo 2, hermanos míos, considérense dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. No es que el escritor esté diciendo que se alegren porque están en un momento de tribulación o de angustia o que están viviendo una condición adversa, ya sea económica, ya sea de persecución. No, lo que está diciendo es que esa prueba, ese momento difícil que está pasando la comunidad o las personas, solo viene a aunar a una transformación, a considerar definitivamente, a fortalecer la vida del creyente. Las pruebas van a ser entonces para Santiago, el escritor de la carta, la fortaleza que va a transformar a una nueva persona. Y sabe, vivir en esta situación, los creyentes tenían esas dos opciones y lo que quiere el apóstol Santiago, vamos a llamarlo de esa manera, lo que quiere es crear una comunidad solidaria. Una comunidad solidaria es aquella que ve la necesidad del hermano, que ve las necesidades en su entorno y corre presta a ayudar, a sustentar con alimentos. No solamente el término, como lo decía en una canción de protesta, no basta solamente con rezar, sino que hay que actuar. Pero para ello es necesario tener la plena conciencia de quién seguimos. Tener la plena conciencia de que somos creyentes y qué tipo de creyentes somos o qué tipo de cristianos somos hoy en día. Y esto es lo que nos va a dar a entender el capítulo 1 de la carta de Santiago. El versículo 16 va a retomar y decir, mis queridos hermanos. El trato del escritor de la carta es cercano. El trato del escritor de la carta va más allá y hay una fraternidad, los conoce, saben las situaciones que están viviendo y tiene la capacidad de plantearles una exhortación o ánimos para que puedan salir avantes y salir en victoria y que no sean absorbidos por el mundo de corrupción, como dice la palabra en
El versículo 27 cuando dice que la verdadera religión es atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Es que fácil ser absorbido, es fácil ser tomado por un sistema y que nos volvemos indolentes ante las realidades de los dolientes. Es fácil perder el rumbo y por eso va a ser categórico en el versículo 16, le va a decir: mis queridos hermanos, no se engañen. El engaño es entender como aquel que cree que en la mentira o en una mentira y va considerando la verdad. En el sentido de que va en un camino equivocado, pero él cree que va en el correcto. Eso sería más o menos la exhortación de decir: hermanos, no se extravíen, no pierdan el rumbo, no se desvíen del camino que se les ha sido trazado por la palabra de Dios. Nótese en primer lugar que la palabra de Dios está escrita 4 veces en el texto que hemos leído. Se encuentra en el versículo 18 como la palabra de verdad. Versículo 21 dice: la palabra sembrada en nosotros. Versículo 22 dice: escuchar la palabra. Porque muchas veces en los momentos de tribulación, de angustia, no escuchamos la palabra de Dios. Estamos tan absortos, estamos tan acongojados que no entendemos y no comprendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios está dándolos constantemente, como ha venido en esta pandemia, animándolos, diciéndoles que Él vive, que Él reina. Pero a veces en la congoja, en los problemas, en las adversidades, no escuchamos a Dios. ¿Sabe? Así estaba el pueblo de Israel en Egipto. Quiero llevarlo por un momento para entender el texto de que es la palabra de Dios la que transforma, que cambia. A Éxodo, capítulo 6. Libro del Éxodo, capítulo 6. Hay una palabra ahí que va como a comparar, podríamos decir en cierta medida, es paralelo al escuchar la palabra, lo que está planteando el apóstol Santiago. Y va a decirnos de la siguiente manera, capítulo 6 del libro del Éxodo, versículo 12. En otra ocasión, Dios habló con Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, Isaac y a Jacob bajo el nombre del Dios Todopoderoso. Pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. También con ellos confirmé mi pacto para darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que ve y diles a los israelitas: yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y a Jacob. Yo, el Señor, les daré posesión de ella. Moisés le dio a conocer esto a los israelitas, pero su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Voy a repetir, versículo 9. Moisés le dio a conocer a los israelitas esta palabra, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Es tan fácil perder una palabra de bendición. Y sabe, esta va a ser como la connotación o la línea en la cual el pueblo de Israel, a través de todo el proceso de liberación hasta llegar a la tierra prometida, va a ser como
una palabra de rebeldía en el sentido de que el pueblo no escuchaba lo que Dios quería hacer con ellos. Es fácil perdernos también hoy en día. No podemos descuidarnos del escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que transforma el caos. La palabra de Dios es la que transforma nuestras realidades adversas en alegría, en felicidad. Es la palabra de Dios. Y el tiempo de mis queridos hermanos hoy para Betania y para todo aquel que escuche esta palabra esta tarde es, primeramente, que no se olvide de la palabra. Que si puede estar atribulado, que puede estar en diversas pruebas en su vida, pero déjeme decirle que es la palabra lo que lo va a sacar adelante. Es la palabra lo que va a transformar y cambiar esa adversidad en un momento de bendición. Y usted va a salir airoso y más fortalecido. Porque tiene un Dios que no cambia. Porque tiene un Dios, como dice Santiago, que si está en la esfera celeste donde hizo los astros, la luna y estos cambian en su rotación, pero Él dice es fiel, no cambia. Él no es inconstante. Él es fiel y responde a la oración del creyente. Esto es lo que sucede. Dios escuchó el gemir, los lamentos, el lloro del pueblo de Israel en su opresión en Egipto. Y Él dijo, yo voy a cumplir el pacto que hice, voy a llevarlos a la tierra prometida. El problema es que el pueblo no escuchaba, dice la Reina Valera, a causa de la congoja. Es que podemos fácilmente perder una bendición, hermanos, cuando a causa de nuestras adversidades, de la congoja, no escuchamos la palabra de Dios, la voz del Señor. Por eso elementos esenciales como el escuchar debe ser esenciales, porque la escucha de la palabra nos lleva a una reflexión y esa reflexión debe llevarnos a actuar. El actuar en un momento difícil va a ser esencial, porque las decisiones que tomemos van a ir de acorde a la escucha de la palabra. Es necesario entonces, hermanos, no cometer esos errores que cometió el pueblo de Israel. Dios venía con un despliegue de poder, dice, para sacarlo, dice, de Egipto. Moisés llegó con esa palabra alentadora, llegó firme en esa convicción, pero el pueblo que recibía la palabra no había una recepción ideal, porque en una persona atribulada usted puede constantemente estar dándole una palabra, pero si él cierra sus oídos ante la congoja, no va a haber frutos. Es necesario entonces, hermanos, estar atentos. Por eso, volvamos a la carta, por eso va a decirnos primeramente los efectos de la palabra de Dios en la vida del creyente. Podemos estar en prueba como la comunidad a la que le escribe Santiago. Podemos estar en diversas tribulaciones. Pero si escuchamos la palabra de Dios, que es la que cambia y transforma nuestra vida, hermanos, de seguro vamos a una victoria en Cristo Jesús. Lo necesitamos. La palabra de Dios debe ser en nuestras vidas la leche, como dice el apóstol Pedro, la leche que da vida. Necesitamos esa fuerza, necesitamos ese poder, necesitamos la fuerza del Espíritu hoy en día como creyentes para no quedarnos en este limbo en que nos tienen. Puede decir que el gobierno puede estar en una lucha constante de poder, pero el creyente no debe estar en esa situación. El creyente debe estar firme creyendo que el que tiene el control de nuestras realidades es Dios. Que el que puede cambiar nuestras realidades es Cristo Jesús. En Él debemos confiar porque Él es fiel y verdadero. Eso es lo que necesitamos. La acción poderosa, salvífica de Dios en nuestras vidas. Pero esto debe estar estructurado como lo va a estructurar Santiago. Primeramente, quiero dividir el texto del versículo 16 al versículo 18. Se tiene el efecto primero de la palabra de Dios, y es que cuando recibimos la palabra de Dios, la palabra tiene el poder de crear,
de crearnos, de recrearnos nuevamente, de recrear nuestro caos. Así sucedió en Génesis, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, la palabra de Dios y dijo Dios, esa palabra transformadora, creadora, es ahí donde Dios estaba en la creación salvando al mundo. Y hoy, a través de la palabra, Dios quiere mostrarlos y darlos a conocer que esta pandemia ya es historia. ¿Cuántas pandemias han sucedido, han acaecido a lo largo de la historia? Y déjenme decirles que eso son historia. En Cristo Jesús solamente debemos contar las hazañas de un pueblo que ha sido cuidado, protegido, porque ha escuchado la palabra y ha obtenido la directriz correcta para decir, yo hoy debo cuidarme. Debe hacerlos nuevas personas. Y eso es lo que hace en efecto primeramente la palabra de Dios. Dice el versículo 18, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Nos hizo nacer. Es que nuestra condición, hermanos, a veces nuestras acciones pueden provocar un concierto de la sociedad. Porque nosotros no somos medidos, no somos tomados como los mismos y creemos y tenemos la fe en un creador que salva. No debe ser el mismo concierto. Debe ser llevar el creyente una palabra de salvación. Una palabra que brote con ánimos, una palabra que lleve la fuerza del Espíritu, que entienda al creyente que en Dios hay esperanza. No el concierto de la sociedad que dice que estamos mal, que si sale toda la gente va a ser un solo contagio. No, creer firmemente que es dándonos, que es la entrega, cómo alcanzaremos esos dones divinos de Dios. La salvación. Entonces, como primer elemento esencial de efecto de la palabra de verdad, como va a decirlo el versículo 18, es que nacemos de nuevo. En este tiempo que hemos recibido constantemente la palabra de Dios, debemos llegar a la plena convicción de que hemos de nacer de nuevo, hermanos. Que debe haber un cambio en nuestra sociedad. Que este aislamiento lo que ha provocado es que volvamos a nacer mediante la palabra de Dios. Pero si usted constantemente ha venido los domingos a las 10 de la mañana y no se conecta a escuchar la palabra de Dios, ¿dónde se va a nutrir? ¿Dónde va a adquirir la fuerza, el poder para hacer frente a las adversidades? Al presidente usted rápido se conecta cuando declara que hay una cadena nacional. Pero le dicen a las 10 de la mañana empieza la palabra de poder en Ministerio Betania, 40, 50 conectados. ¿Y cómo vamos a obtener la fortaleza de la palabra de Dios si no tenemos acciones congruentes o coherentes de acuerdo a lo que estamos recibiendo hoy de nuestro tiempo? ¿Qué quiere Dios para nuestras vidas? Y ese es el peligro, hermanos. Y eso es lo que le dice la carta del apóstol Santiago. Mis queridos hermanos, no se engañen, no se extravíen. ¡Cuidado! Cuidado con tomar el camino errado, porque posiblemente ese proceso de transformación, de recreación para este tiempo, pueden echarlo a perder. Dios, como dice, es el dador de dones. Lo dice el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dice, desciende de lo alto. Pero si no estamos recibiendo la palabra, si no los estamos alimentando espiritualmente a través de la palabra que surge a través del siervo, los días jueves, los días domingos, entonces no hay alimento, entonces la congoja, la opresión va a ir minando el corazón hasta hacer creyentes inconstantes, como dice el versículo 8. Dice, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Es que eso es lo que provoca la no escucha
de la palabra de Dios provoca gente inconstante, o sea que oscila. Hoy tiene un pensamiento, pero mañana quiere tomar otras decisiones porque no tiene la firmeza, la coherencia y no está de acuerdo a la palabra que se está dando, lo que Dios quiere hacer para una comunidad de fe. Eso es lo que significa la palabra de verdad. ¿Y cuál es el propósito de esa palabra? El propósito de esa palabra, dice el versículo 18, de recibir la palabra de verdad, es que fuéramos los primeros y mejores frutos de su creación. Para eso somos llamados, para eso sirve la palabra de Dios, para eso sirve la palabra de Dios. Óigame bien, y ratificando nuevamente los días domingos que se está predicando. Solo tenemos hoy 2 cultos. Tenemos culto en línea los días domingos y día jueves. Habemos, quizás se puede calcular la iglesia miembros en 3,000, así, cuantificándola de acuerdo a las noches en las comunidades, en las chiquis, columnas, conexiones, de la cantidad que puede llegar a una fiesta del Señor. Pero, ¿sabe cuántos se conectan? 60, 70. En las retransmisiones, 2, 4. Hay una apatía a la palabra de Dios. Eso implica que los efectos de la palabra no están dando los resultados porque hay congoja, porque hay otros intereses, otras prioridades en la comunidad de fe. Es un peligro, ¿sabe? Si usted no pone atención a la escucha de la palabra, va a llegar un momento que va a quedar completamente inactivo. Va a quedar en la pasividad. Y ese es un peligro. Porque si usted venía constante, era una persona inconstante a sus cultos, que venía quizás un jueves, pero no venía el domingo, y ahora que tiene la libertad, que no lo están viendo y que dice, no, hoy no me ven. Lo voy a ver quizás el domingo o lo ve el jueves. La inconstancia puede provocar que en un momento de prueba, en un momento de opresión, usted sea inconstante y no tenga la sabiduría para tomar sabias decisiones. Eso es lo que dice el versículo 5, hermanos. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Sabe? Dios no hace discriminaciones. En los momentos de prueba, en los momentos de adversidad, lo que necesitamos es la sabiduría. Pongámoslo más cercano, lo que necesitamos es la dirección del Espíritu en nuestras vidas. Pero si no estamos cercanos a la palabra, podemos caer y volvernos inconstantes. Una persona inconstante es aquella, decía, que va a estar queriendo tomar decisiones constantemente. O sea, hoy está en un estado de ánimo y dice, yo tomo esta decisión, y no va a hacer las decisiones correctas o adecuadas para solucionar los problemas. Eso es lo que da el acercamiento, la oración a Dios. Da sabiduría. La búsqueda constante de la palabra de Dios va a darnos sabiduría para tomar sabias decisiones. ¿Sabe? Y esto es un don de Dios. Hay que pedírselo a Él. Desciende de lo alto. Porque a veces tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios. ¿Y sabe qué dice el apóstol? Dice, a veces cuando ustedes han tomado decisiones, dice, y les va mal, culpan a Dios. Le echan la culpa a Él de que lo que les ha acontecido es porque Él ha tomado, dice, Él está y ha hecho que les pase esto. No, Dios no cambia y todos los hechos en la palabra de Dios, en la Biblia, están porque Dios quiere el bien para nosotros. Dios no es inconstante.
que hoy va a querer hacerle el bien y mañana hacerle el mal, hermanito. No, Dios que creó los cielos, que creó las lumbreras, lo hizo con un propósito de apartar la oscuridad y mostrarnos una luz a nosotros. Y es necesario entonces que nos iluminemos por esa luz. Eso es lo que quiere decir en primera parte la carta. Que no nos engañemos, que estamos en el peligro de extraviarnos y no nacer y no ser transformados por la palabra de verdad. Hermanos, esto debe ser una exhortación a aquellos que han hecho a un lado la palabra, que se han apartado por un momento o que están constantemente apartándose de la palabra, ya no la escuchan, ya no hay aquel sentir, aquella búsqueda de Dios, de decir, hay una palabra que tiene Dios para mi vida, ¿qué me va a decir hoy? ¿Qué rumbo tomar? No, ya estamos escuchando a otras personas. Cuidado con eso, porque nos volvemos, como nos han dicho constantemente, ya somos, nuestras palabras son el mismo concierto de la sociedad. Lo que dice la sociedad, sí, estamos mal, está jodido esto. No, hermanos, esta leve tribulación va a pasar y pronto vamos a estar acá glorificando el nombre del Señor. Sigamos, hermanos. Versículo 19 va a darnos otra gran verdad. Y siempre esa palabra del escritor nos va a decir, mis queridos hermanos, dice el versículo 17, tengan presente esto. Es un imperativo, es un señalamiento que le dice, hey, óyeme, tené presente esto cuando actúes de esta manera o cuando estés por tomar una decisión. Tener presente esto. ¿Qué quiere decir esto? Tener presente es que constantemente yo me voy a recordar de esta palabra. Y por eso viene el caso del versículo que hemos visto anteriormente, que si usted no está escuchando la palabra, ¿de qué se va a acordar? De lo que escuchó en el concierto de la sociedad. No se va a acordar de la palabra divina que ha venido, que ha revelado y que es la palabra que va a transformar. No, está escuchando otras palabras. Y eso es lo que va a decir, tengan presente. O sea que el llamado del apóstol es primeramente a que tengamos siempre presente, constantemente acordándonos de lo que hemos oído. Y dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar. Listos para escuchar. Y ser lentos para hablar. ¿Sabe? A veces no sabemos escuchar. El no saber escuchar puede provocar en nuestras vidas que la información que viene a nosotros, ya sea porque hay bloqueos, porque la comunicación no se está dando correctamente, hay factores que no permiten que la información o la palabra de Dios llegue a nuestras vidas correctamente y la podamos asimilar y como decimos en Betania, atesorar. Entonces hay un problema. Y ¿qué es lo que provoca el no escuchar bien la palabra de Dios? O sea, cuando usted se ha predicado sobre un tema en específico, en un culto, pero usted va y llega a la casa y usted ya no se acuerda de lo que predicaron. Cuando usted escucha bien en línea la predicación el día jueves, pero usted cuando se levanta usted y en el matutino, en el devocional que usted tiene, y usted ya no se acuerda de lo que se predicó. Entonces usted no está escuchando, usted solamente está haciendo acto de presencia en línea, pero no ha escuchado la palabra de Dios. Eso es la no escucha. Y eso es lo que va a señalar. Primeramente le van a decir, tengan presente, hermanos, mis queridos hermanos, que lo primero y esencial es escuchar. Y escuchar la palabra. Y dice, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué escuchar la palabra? Porque la palabra
que nosotros escuchamos tiene el poder de salvarnos la vida, dice. Eso es lo que tiene el efecto de la palabra de Dios. Si el primer efecto es que nacemos de nuevo, el segundo efecto es que tiene la capacidad o tiene el poder la palabra de salvarnos la vida. Eso es lo que dice el versículo 21 al final. Tiene el poder la palabra de salvarnos la vida. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Hoy en esta cuarentena se ha descubierto tanta situación, tanta problemática en las familias. ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántos maridos han asesinado a sus mujeres y cuántas mujeres le han pegado a los maridos? Porque también se da. ¿Cuántas situaciones, cuántas problemáticas, cuántas relaciones matrimoniales quizás solo están esperando que termine la pandemia para salir cada uno por su lado? ¿Por qué no escucharon? Porque el efecto de escuchar primeramente debe ser que el escuchar detenidamente y concienzudamente nos permite reflexionar de lo que estamos oyendo. Lo que dice en cierta medida las 3 palabras de reflexión de la teología latinoamericana. Dice ver, juzgar y actuar. Cuando yo escucho detenidamente, tengo la opción de ver y reflexionar lo que estoy escuchando y puedo juzgar, o sea, discriminar la información. Juzgar. ¿Se acuerdan del discernimiento, la predicación del pastor? Eso es el discernir la palabra que estamos recibiendo en nuestra vida, en ese juzgar. Y ya con un buen discernimiento de la palabra, nosotros vamos y actuamos. Pero llega a la casa quizás el esposo y la esposa le dice, fíjate que no hay para comer, pero como él no escucha y no reflexiona para dar una respuesta correcta, lo que hacen es ya empezar vos y empiezan a pelear y a discutir. Empiezan a hablar. ¿Y qué es lo que provoca eso? Dice el apóstol que lo que provoca es ira. La ira es como el elemento, el nivel que alcanza antes, primeramente sería el enojo. El enojo es una persona que se altera, se enoja, dice, tiene rasgos, pero puede controlarlo aún. Pero cuando la ira está, ya no es controlable. ¿Sabe cuál sigue después de la ira? La violencia. ¿Y cuántos elementos de violencia se han visto hoy en esta pandemia, en esta cuarentena, en estos 80 días? ¿Sabe? El círculo de la violencia es sencillo. Están las cosas en bonanza como el primer estado, luego hay una pequeña tensión y luego pasamos a la agresividad. Luego inicia nuevamente un tiempo donde hay reconciliación. Luego hay un hecho detonante donde se da nuevamente la tensión y así conforme va creciendo hasta llegar cada vez más a elementos de violencia más fuertes. Cada uno de esos elementos llega hasta haciéndose corto donde ya solamente es agresión. ¿Por qué? Porque no escuchamos. Solamente abrimos nuestra boca y no reflexionamos, no juzgamos. Y eso es lo que nos explica. Y eso dice que son elementos que no van con la justicia de Dios. El escuchar debe ser para nuestras vidas un elemento esencial y escuchar la palabra de Dios. Porque al escuchar la palabra de Dios, hermanos, nosotros vamos a perseverar y preservar la vida. Ese es el efecto de la palabra de Dios. Cuando un creyente escucha la palabra de Dios, cuando reflexiona en ella y toma decisiones acertadas, téngalo por seguro que va a preservar la vida. Eso es lo que sucede.
Lo que la carta nos está diciendo, queridos hermanos, ustedes que escuchan o que escuchamos hoy esta predicación, lo primero que tenemos que entender es el saber escuchar la palabra de Dios. Reflexionar sobre ella, discernir lo que Dios quiere para nuestro tiempo y actuar. Y en base a esas actuaciones con sabiduría, ténganlo por seguro que cualquier adversidad, cualquier dificultad, cualquier tormenta que usted esté pasando en este tiempo, déjeme decirle, usted va a salir airoso y va a preservar la vida y la vida de aquellos que están bajo su cuidado. Pero es necesario escuchar. Pero la escucha no debe quedarse ahí, hermanos. Debemos entrar a otro nivel. Si el primer nivel de la palabra es que nos hace nacer, crecer por la voluntad de Dios, el segundo elemento es preservar la vida a través de la palabra, en la escucha de ella. A partir del versículo 22 va a haber otro señalamiento importante y va a decir la carta en el versículo 22, capítulo 1, no se contenten con solo escuchar la palabra de Dios. Es que a veces ahí está el error. ¿Sabe? La iglesia quizás puede tener una limitante y es que escucha y está atenta y está bien porque es el primer llamado, pero se queda en la pasividad. No actúa. El llamado del apóstol es que debemos entrar a un tiempo de escucha, pero que esa escucha se vuelva práctica en nuestras vidas. ¿Y cómo la hacemos práctica? Veamos lo que dice. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. O sea, lo que está diciendo la carta es, si usted solo viene a escuchar la palabra de Dios, pero siempre queda como sujeto pasivo en la vida creyente, entonces usted se está dando paja. Es necesario actuar, que hagan cambios en su vida, en lo cual dice, hoy escuché esta palabra de Dios, pero yo la pongo en práctica hoy. Eso es en efecto, el efecto transformador de la palabra. Que yo recibo una palabra y que esa palabra yo la tomo y la hago mía. Y yo digo, esta palabra es para mí. Voy a hacer lo que dice la palabra. No quedarnos en esa pasividad de la escucha, sino movernos, activarnos, dinamizarnos a caminar con esa palabra que hemos recibido. Y esto es lo que dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como aquel que se mira el rostro en un espejo. ¿Y quiénes no se miran el rostro en el espejo? Pero usted tiene una noción de lo que usted es como persona. Mejor dicho, podemos decir, haga una introspección de su vida y evalúese cómo es usted, cómo actúa usted, qué decisiones está tomando de acuerdo a la palabra que escucha. Es como el espejo, dice, la palabra que escuchamos es como el espejo. Nosotros nos vemos, nos revela lo que somos, nos revelan los errores, nos revela que hemos tomado caminos malos, las acciones que estamos tomando que no van de acorde al reino de Dios. Y dice, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Es que la palabra de Dios tiene ese efecto. Para que haya una transformación, primero debemos de entender que debemos de saber cómo estamos y lo que nos devela a través del Espíritu, la palabra es darnos a conocer nuestra condición. ¿Cómo nos encontramos delante de Dios? ¿Cuál es nuestro actuar? Si es correcto o no, o estamos extraviados. Y lo que va a decir es, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevere en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. El otro efecto de la palabra. ¿Sabe? En la pasividad podemos tomar una palabra, recibirla. Pero cuando la tomamos,
Y esta palabra nos refleja nuestra condición, nuestra realidad, de cómo vivimos, cómo actuamos, cómo nos activamos en la vida o cómo nos comportamos. Esa palabra, al ponerla en práctica, lo que hace es tomar acciones transformadoras que hacen que nuestra vida tenga bendición. Eso es lo que dice. Recibirá bendición al practicarla. La praxis del creyente se vuelve bendición cuando escuchamos la palabra, la ponemos por obra en nuestras vidas y obtenemos bendición, hermanos. Por eso usted se pregunta, bueno, ¿y por qué no me bendice Dios? Y miren, yo le digo sinceramente, el Señor es bueno. No tenía ropa, y esto como testimonio, me acaba de mandar una dotación como de 15 camisas. Es que Él tiene cuidado, hermanos. Él tiene cuidado de uno. Camisas que me quedaron justo. Miren, hermanos, Dios es bueno. Dios no se queda con nada, Él es fiel, Él no cambia. Los que podemos estar inconstantes constantemente somos nosotros, pero Él, su palabra es fiel. Y si le ha dicho a usted que lo va a bendecir, si le ha dicho a usted que le va a dar sanidad, si le ha dicho a usted que va a prevalecer su negocio, créalo porque Él lo va a hacer. Él es fiel. Él es fiel, hermanos. El Señor es fiel. Le prometió a Abraham que iba a sacarlo de Egipto, que iba a estar por un tiempo determinado, le dijo Jacob, en Egipto. Y Él le cumplió su palabra. Por eso dice el libro de Josué, y todas las promesas del Señor se fueron cumpliendo al pie de la letra. Es que Él no cambia, hermanos. Y eso es lo que quiero que se quede en esta noche. Mis queridos hermanos, como dice la carta, escuchen la palabra, pero también pónganla en práctica, porque ahí es donde van a recibir bendición al practicarla. Podemos estar en el peor de los tornados o en el peor ojo de la tormenta, pero déjenme decirles que la palabra de Dios, al escucharla, al meditarla, al reflexionar y al actuar, va a provocar bendición en nuestra vida. Hay otro elemento importante. Hemos visto 3 elementos que hace la palabra de Dios en el creyente o en el cristiano. Primeramente, la palabra de Dios hace nacer a la persona, la transforma. Luego, el escuchar la palabra atentamente puede preservar, tiene el poder de preservar la vida, de salvarnos la vida. El siguiente elemento es, si la ponemos y llevamos a práctica todas esas acciones de reino de Dios que se nos han venido predicando en esta iglesia, hermanos, alcanzaremos la bendición al practicar esa palabra. Pero hay otro elemento importante y ese está en el versículo 26 siempre del capítulo 1 y dice, si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Hay la lengua, ¿verdad, hermanos? Esa lengua que en el capítulo 3 de la carta, el escritor va a poner unos ejemplos y va a decir, ¿por qué le ponen freno al caballo? ¿Por qué le ponen bozal? Para frenar todo el cuerpo, dice. Los barcos, dicen, en alta mar son timoneados, dice, por el timón. Es un elemento tan pequeño y domina toda la embarcación. Y nosotros, dicen, no podemos refrenar la lengua, dice. Y es algo tremendo, hermanos. Mire, hay un dicho por ahí que dice, calladito más bonito, ¿va? A veces no los queremos quedar callados, ¿va? Y eso es lo que habla, lo que leíamos en el versículo 19, ¿va? Que no los quedamos con la escucha, sino ahí va la lengua, ¿va? No la podemos dominar. Y entonces podíamos preguntarnos, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Sabe? Muchas veces
los hombres andan buscando la religión verdadera. Y ahí andan de iglesia en iglesia, andan de denominación en denominación, buscando la religión verdadera. Buscando la religión verdadera. Y se preguntan y dicen, y siempre que quieren andan en ese sentir, lo que dicen es, mire, ¿y cuál es la verdad? Se empecinan en descubrir la verdad de la religión. Es como que hoy en día nos preguntáramos y dijéramos, ¿cuál es el verdadero cristiano? ¿Cuál es el verdadero creyente? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Y sabe, lo vamos a encontrar en este dilema porque en la iglesia hay gente que le vuela lengua al hermano. En la iglesia la lengua destruye la comunidad de fe. Hay hermanos que vienen y levantan chambres. Hay hermanos que a través de hablar sin tener ese cuidado, sin tener ese tacto, han destruido familias. Es un peligro constante esto, hermanos. Y lo que va a decir, no es que yo me considero una persona que actúa dentro o cabida de la moral, pero las acciones de la lengua, ¿sabe? El juzgar a los demás. ¿Sabe? Cuando los creyentes o la iglesia como tal se considera mejor que los otros. Cuidado, hay que refrenar la lengua porque si no estamos engañados, hermanos. Y es un peligro. ¿Cuál es la verdadera iglesia o cuál es la verdadera religión? Dicen por ahí los escritores que la verdadera religión es la que salva al hombre. Pero en realidad Santiago va a decirnos una verdad que es en esencia lo que la praxis del cristianismo y lo que debería de ser hoy en día. No normas morales, no acciones morales que nos llevan y nos juzguen y nos digan el comportamiento del hombre delante de la sociedad, valores éticos. No, sino más bien el comportamiento del hombre hacia afuera, en el cual da un comportamiento de el darse a los demás. Y dice el versículo 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, dice. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. La religión verdadera para este tiempo, para la comunidad de Santiago, como dice el versículo 1, a las tribus que se hallan en la dispersión por todo el mundo, la verdadera religión es aquella que presta su ayuda al más necesitado, al huérfano y a la viuda, las personas de la estratificación de la sociedad en las cuales no vela nadie por ellos, aquellos que han sido completamente, quizás en su momento se les ha quitado todas las condiciones necesarias para una vida digna. Para esto dice, los que practican, los que se acercan al huérfano, al que se acerca a la viuda y le ayuda, le da sostén. Estos son los que están en la verdadera religión, dice Santiago. Usted puede decirme hoy que yo llevo buenos ritos, buena liturgia en la iglesia, pero si usted no está practicando, si usted no lleva y no ha encarnado ese dolor del huérfano, de la viuda, de los necesitados, de los abandonados, de los desposeídos, de los excluidos, entonces podemos decir que nuestra religión es vana. Porque no hemos encarnado las necesidades de aquellos que están sufriendo. En este tiempo, hermanos, que se nos acerca, los grandes gurús de la economía vaticinan que va a haber una condición económica terrible. O sea que vamos a caer en números terribles. El endeudamiento del país está grande. Pero ese no debe ser, como nos decían, el concierto del creyente.
la voz del creyente. Debe ser que nosotros tenemos otra perspectiva de vida, que entendemos que nosotros no nacimos ricos, que no tenemos quizás las condiciones económicas de un estrato social alto, pero que debemos encarnar todas esos dolores, esas realidades de los desposeídos. Y así hacemos verdadera religión, hacemos verdadera iglesia. Lo que quiere la carta de Santiago es hacer una iglesia solidaria, que vea el dolor de los más necesitados, que vea las necesidades y que esté presta en ayudar. Eso en esencia va a decir es ser cristiano. O sea que ser cristiano no significa que usted guarde una buena moral, porque está nomás en la escucha de la palabra. No, es llevarla a la práctica. Y llevarla a la práctica es que yo voy donde está el necesitado y construyo reino de Dios. La última parte es conservarse limpio de la corrupción del mundo. Aquí hay quizás una confusión grande en cuanto al mundo, porque Dios ama al mundo. La iglesia debe amar al mundo. La corrupción del mundo es la corrupción del sistema. Un sistema mortífero, un sistema asesino que estratifica al hombre, a la humanidad y lo pone en estratos sociales donde es excluido aquel que no tiene o no está, o considero yo que no está a mi nivel. Entonces es una persona excluida. Yo me junto con los que tienen esa capacidad, con los que están a mi nivel. Esa es la estratificación que tenía el Imperio Romano y que excluía. Esa es la corrupción del mundo, no la corrupción que mencionan las iglesias donde dicen que apártense del mundo. No, Dios ama al mundo y por tanto debemos acercarnos a Él para hacer transformaciones necesarias que cambien la realidad de los demás desposeídos. Ese es el mundo que Dios ama y que nosotros como iglesia debemos amar. La iglesia ha transgiversado o deformado la idea de mundo. Es su creación. Iglesia, este tiempo debe ser un tiempo de reflexión, un tiempo de escucha. Si en estos 80 y pico días que llevamos no tenemos plena conciencia de la palabra que hemos escuchado, ¿cómo está tu vida? ¿Estás en la pasividad? ¿No has escuchado la palabra? Puedes tomar decisiones inconstantes, decisiones que no hagan que preserves tu vida. Esta tarde yo quiero llevarlos en oración para que podamos entender la dimensión del poder de la palabra de Dios, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es una palabra que anima, que exhorta, Señor, que nos plantea nuevos caminos. Señor, que tu iglesia, que podamos escuchar la palabra y que seamos transformados en nuevas y mejores criaturas. Que al escuchar tu palabra, Señor, podamos preservar la vida. Que al escuchar tu pueblo la palabra, Señor, preserven la vida como la preservaste, la vida de los hermanos y la familia de José. Preservaste vida. Que al escuchar de la palabra, Señor, podamos bajar esos niveles de ira, de violencia, Señor, que no hacen justicia del reino. Que al escuchar tu palabra, Señor, podamos llevarla en práctica, Señor. ¿Dónde? Donde está el necesitado, donde están los excluidos, donde están los pobres, donde están los desposeídos, Señor, porque solo así seremos verdaderamente creyentes. Si estamos en la dimensión, Señor, del religioso, de aquel que no frena su lengua, te suplicamos que a través de la sabiduría que da el Espíritu nos permita, Señor, llegar a la estatura del varón perfecto. Bendice a
cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.